En estos mares del Caribe se dieron las batallas más apasionantes de la historia de América. Aquí ocurrió el descubrimiento, se inició la conquista y se formó la Academia de los Aventureros. En sus aguas se enfrentaron la ambición, el honor y la codicia de las monarquías europeas. América era una fuente inagotable de riquezas, oro, plata, esmeraldas. Para muchos, la colonia empezaba a ser un gran negocio. Por un lado, los portugueses y los ingleses embarcaban negros en el África y los vendían como esclavos en América. De las minas de México y el Potosí, los españoles extraían cantidades espectaculares de oro y de plata. Por aquí navegaban esos galeones cargados de riquezas hacia Europa. El Caribe era un mar revuelto, con ganancias para todos. Aquí se armó una fiesta de violencia orquestada por reyes y unos cuantos aventureros de trapo y cuchillo, los piratas. Who is he? It's the Latili. Los monarcas de Francia, España e Inglaterra llegaron a depender de las hazañas de estos legendarios personajes. Y no estaban equivocados. En ese entonces, el futuro de Europa se estaba jugando en América. Put your money here. I won. 1, 2. 1, 2 países, ¿no? 1 Chile. Descubrimiento, conquista y pillaje se hicieron con reyes al fondo. El ajedrez político de la época era muy interesante. La reina Isabel de Inglaterra quería hacerle jaque mate al rey de España, Felipe II, y para ello, contrabandistas de esclavos como John Hawkins y piratas como el legendario Francis Drake eran unas de sus piezas clave. Ellos se encargaban de construir el imperio inglés, asaltando los galeones españoles y haciéndole la vida de cuadritos al rey de España. La estrategia de la reina y sus piratas logró derrocar una de las piezas claves de España, la Armada Invencible. Pero el rey de España aún estaba protegido por sus soldados en América y evitaba el jaque enviando a sus virreyes. ¡Aliados, hijos de la mala suerte! ¡Sean ahora diversión! ¡Por la corona española! ¡De Dios y de mi regalada gana! Who is this chap? No sé, yo no lo invité. Bueno, Tri. Anuve con sinu pa ka comprendre ça, Kadi. Eh bien, pourquoi pas l'école aussi? Pour sans affaire. Oui, vraiment. Nunca habla español, ¿o sí? Háblale en español, la serie. ¿Quieren apostar? Ah, español. Cuidado, eso es colonialismo. What's that? El güero pregunta que qué diablos dijiste. Este dijo que es de colonialismo. What is that he's saying?
No te me espantes, güero. Dice que... ¡Callaos! ¡Callaos ya! Que no sé qué coño estáis diciendo. Habláis como primates salvajes. ¡Largaos! ¡Largaos de aquí! ¡Vámonos a la palapa! Mejor vamos a tomar un mojito. O una samba. Samba? Oh, yes, yes. Samba for the green. Tararara, ¡Venid acá! ¡Os lo ordeno! ¡Y de los reyes católicos! ¡Y vos! ¡Os ordeno! ¡Venid acá! No, lo siento. Yo soy de otra época. Bye. ¡Ayudadme! ¡Venid acá! ¡Ah! En estos ciclos también se marca el tránsito de la pronunciación medieval a la moderna. Es entonces, por ejemplo, cuando desaparece la diferencia entre la Z de decir y la C de fuerza. La confusión entre la S y la Z proviene de la pronunciación andaluza, el llamado ceseo andaluz. Su historia no es distinta a la del ceseo hispanoamericano. Se trata de una sola historia, ya que los primeros pobladores de las Indias fueron predominantemente andaluces, sobre todo sevillanos. Por ello, en América hablamos un español que se distingue del español de España por el rasgo genuinamente americano de pronunciar igual la S, la Z y la C. A ese rasgo nuestro se le llama ceseo americano. ¡Qué buenas nueces! Se dice nuece. Nueces. Ah, ¿vos decís? Dijiste. Dices. ¿Cuántas veces? Se dice cuántas veces. Veces. Sí, veces. Vosotros padecéis de la razón. Pade. Padece. Padeces de razón. Vosotros. Ah, Usted. Ustedes. Tú. Yo no, chico. Eres él. Y tú también. Coño. Por otra parte, la aspiración de la H quedó fuera de la norma cortesana. Con el tiempo pasó a ser muda. mudo me estáis volviendo, joder. El sonido de la J o G todavía no existía en el siglo XVI. Por ejemplo, hay mapas donde se lee Oaxaca y no Oaxaca, para referirse a Oaxaca. La palabra México dejó de ser México en el mismo momento en que jabón pasó a pronunciarse jabón. ¿Y qué pasó con las X, pues? Más tarde se incorpora la X, una letra que ya no se usaba en España. De ahí México con X, Xochimilco, Xola, Mixcoac, y esto es por la influencia de las lenguas indígenas. ¿Ya oíste, gachupín de terciopelo? ¡Callaos ya! Precisamente la pronunciación de la L no era fácil. Había confusión entre la L y la Y. En la mayor parte del mundo hispanohablante, cuando alguien quiere pronunciar silla con la L española, lo que sale de la boca es más bien cilia. Los andaluces y muchos hispanohablantes necesitan años de escuela para no confundir se cayó con se cayó y viceversa. Coño. Hermano, no es mi culpa, ¿eh? El coco se cayó, la verdad. Al estilo del Caribe, en algunos puertos se cambiará la L por la R. Y en vez de decir verdad, se dirá verdad. Y la D desaparecerá al final de palabras como ciudad y universidad, para quedar en ciudad y universidad. Son tiempos en que la forma de hablar el español en América se va diferenciando del español de España. ¡Puñetas! El único español es el de España. ¡Ay! ¿Se cayó? ¿Verdad? La verdad, se cayó. ¡Callaos ya! ¡Cállate! ¡Callad! ¡Calla! ¡Cayote! Ya está bien, ya.
Con las distintas contribuciones indígenas y a partir de las distintas historias nacionales, el español del siglo XVI ya es un español moderno. Se fragmentó en el abanico de todas las variantes americanas que llegan hasta nuestros días. Como en toda América, la conquista enterró nuestra herencia y decapitó el tronco indígena del país. Pero muchas etnias pervivieron. La obra y la voz de los pueblos indios quedó viva y hoy, fiel a sí misma, sigue marcando el español de México. A los indígenas les debemos algunos americanismos hoy mundialmente conocidos en varias lenguas, como el petate, la hamaca, el cóndor, el coyote, la llama, el enequén, la papa o batata, el mole y el michiote, la caoba, el aguacate, el chocolate, el mate y el tabaco. El mestizaje lingüístico no tocó muy hondamente las estructuras gramaticales del español, pero marcó aquí y allá los acentos y sobre todo el móvil vocabulario de gran parte de América y del mundo, especialmente debido a las influencias negras en las Antillas. También el español se enriqueció con las influencias indígenas del arahuaco, el caribe, el náhuatl, el quechua, el araucano y el guaraní. Los idiomas más poderosos y que mayor contacto tuvieron con el español entre las 170 lenguas que existían en el continente al momento de la llegada de los españoles. Sin duda, la huella indígena más honda en el vocabulario y la gramática española de México es la dejada por el náhuatl. El náhuatl aportó a la lengua el sufijo eco para formar los gentilicios como tamaulipeco y yucateco, así como otros rasgos gramaticales de uso mexicano. Pero sobre todo, el náhuatl nos heredó la facilidad para pronunciar las TLs de Tlalpan, Tlatenco y Huitzilopochtli, además de que nos dejó su etiqueta singular para designar todas aquellas realidades nacionales para las que no existen palabras castellanas. Un total de cerca de 300 voces de uso común y muchas más de uso esporádico, local, histórico y especializado. El siglo XVI fue un siglo de hazañas. El siglo XVII ya es de otra manera. Al pirata y al conquistador suceden los personajes de la colonia. Ya no son las armaduras de acero, sino virreyes de encaje, terciopelo y guante blanco. Ahora la cuestión no es matar indios, sino incorporarlos. Se empiezan a hilvanar los hilos del nuevo tejido cultural y lingüístico entre España y América. El mestizaje vendrá a ser un elemento fundamental para que el español se afiance en México como la lengua nacional. El caso es que Nueva España es cada vez más nueva y cada vez menos España. El arte barroco y el churrigueresco adquirieron en América la expresión de un fino bordado artístico hecho por manos indígenas con elementos pictográficos prehispánicos, imitando motivos árabes o greco-romanos sobre temas cristianos o imperiales. Se creó un verdadero crisol de mitologías, colores y formas, que provocó un resultado estético único en el mundo.
En la grandiosa escena del teatro español del Siglo de Oro, el autor más representativo del genio novohispano y el único dramaturgo de Indias fue Juan Ruiz de Alarcón. Yo, Juan Ruiz de Alarcón, a ti te hablo, bestia fiera. Público implacable, feroz, pero todavía más. Su obra refleja una manera de ser peculiar de México, donde se ve ya en esas fechas una distinción entre los españoles peninsulares y los criollos y mestizos. Candilejas vacías, sombras cobardes que se esconden detrás del telón, espías del espíritu que acechan desde los sentidos, aniquilando en el escenario la palabra. Adoradores, con sonrisa de hiena, que se alimentan desde el ropaje del hambre. Una de las figuras más relevantes y seductoras de la literatura novohispana es, sin duda, Sor Juana Inés de la Cruz. Su vida y su obra no cesan de intrigar y apasionar a los eruditos, a los críticos y a los simples lectores. ¿Por qué, siendo tan joven y bonita, renuncia al mundo y se encierra en un convento con el afán de cultivar el conocimiento y la literatura? Qué magníficas infusiones de los indios herbolarios de mi patria entre mis letras el hechizo derramaron. En la obra de Sor Juana se combinan maravillosamente los elementos de la poesía del Siglo de Oro, la pasión renacentista por el conocimiento y el poder de la creación literaria del Nuevo Mundo. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Sor Juana, como otros intelectuales, sufrirá de la cerrazón del sistema que la acosa y condena al silencio. España se cierra y encierra a los mejores espíritus del joven México. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. La semilla de las lenguas indígenas, como el náhuatl, dio fruto en los llamados tocotines de la poesía de Sor Juana. Los Padre bendito tiene, oh Redentor, amo nineltoca quimati, no Dios. Solo Dios Pilcintli del cielo bajó y nuestro Tlatlacol. Sor Juana nos dejó la luz de su palabra en medio de la noche de la colonia. Son tiempos en que la forma de hablar del mexicano se va diferenciando del español que hablan los europeos. En el siglo XVII los criollos descubren que tienen una patria. La necesidad de arraigarse en América y liberarse de la dominación española los llevó a exaltar el pasado indígena. Esta tendencia fue apoyada por la filosofía de una importante compañía transnacional que llegó a México desde 1572 y cuya misión era no solo evangelizar, sino provocar el despertar del conocimiento y de la mente humanista para alcanzar la libertad. La Compañía de Jesús. La actividad misionera de los jesuitas se extendió desde California a lo largo de todo el continente. Fundan colegios, misiones y seminarios, aprenden las lenguas indígenas e introducen innovaciones importantes en la educación, como el estudio de Descartes, Leibniz y Gassendi. Favorecen el contacto directo con sacerdotes extranjeros venidos de todas partes del mundo, creando una fuerte corriente cultural
que impulsó los estudios de la geografía y la naturaleza americana. Se aplican con fervor al estudio de las culturas indígenas y tratan de explicar las costumbres aún más reprobables de los indios desde el punto de vista religioso, como son los sacrificios humanos, alegando que casi no ha habido nación alguna en el mundo que no haya usado semejantes sacrificios. Los jesuitas son los primeros que advierten cierta extrañeza que los separa de los españoles, es decir, se sienten diferentes y no se consideran ni indios ni españoles, sino simplemente mexicanos. Muy bonito, muy bonito. La gran fuerza económica, política y cultural que adquirió la Compañía de Jesús impulsó en gran medida al auge del pensamiento crítico y liberal del siglo XVIII. Pero este esplendor se topó con las tinieblas. ¡Alto! Lo que carguen en ese pollino, aquí se quedará. La Inquisición prohibió El espíritu de las leyes de Montesquieu, la enciclopedia de Diderot y todas las obras de Voltaire y Rousseau, entre otros centenar de obras importantes en los campos de la ciencia y la filosofía. Que el Señor os juzgue. Vámonos, padre. Voltaire decía que España había llevado a su más alto grado de perfección la aduana de los pensamientos, donde estos se decomisan como cualquier mercancía. ¿Mira el burro? ¿Pero dónde llevas mi burro? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, pues ya no rezongas, hijo, ya ni modo. Vámonos. Los Borbones de España no podían aceptar el amplio poder que había alcanzado la compañía y en 1767 Carlos III ordena la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. En Nueva España se anuncia la orden del rey y se amenaza con ejecutar a los desobedientes, recordándoles que los súbditos de su majestad nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir y opinar en los altos asuntos del gobierno. Los jesuitas fueron desalojados de los colegios, misiones y noviciados de la colonia y se embarcaron hacia Italia, dejando a la sociedad americana sin tutores espirituales. Entre esos jesuitas mexicanos destaca Francisco Javier Clavijero, quien en su Historia Antigua de México, escrita en Italia y en italiano, busca desvanecer los errores de interpretación que los europeos habían hecho de las culturas prehispánicas. Los jesuitas americanos tenían ya una noción madura de las singularidades de América. Se les considera, de hecho, como precursores ideológicos de la independencia. ¡Ey! ¿Eres español? Pues creo que no. Entonces eres criollo. Creo que tampoco. ¿Vos eres mestizo? ¿Qué cosa, pues? Era jesuita. Ahora soy mexicano. A ver, dis, vosotros padecéis de razón. Ustedes son un par de orates. ¡Ay, este de por acá, chicos! ¡Súbete, pues! No cabe duda que la semilla que dejaron los jesuitas en América dio sus mejores frutos en el siglo XIX. Dejaron algo indestructible y profundo en el espíritu de estos díscolos cachorros de América. El amor a la libertad. ¡Viva México!